Gracias. Bien, continuando con lo que veíamos viendo, entonces dijimos que a la zona roja el único que entra es el personal que cuenta con los trajes de protección, ¿sí? Es el que cuenta con el traje de protección. Cuando sale de la zona caliente, de la zona roja, va a pasar por la zona tibia, ahí es donde hay que descontaminarlo, es una zona donde hay un potencial de contaminación todavía, pero que no es tan grande, entonces ahí aprovechamos a descontaminar las herramientas, a descontaminar los materiales, y recién ahí se saca de la zona de descontaminación a los operadores y a sus auxiliares hacia la zona fría, ¿sí? Donde se organiza el comando. 2 o 3 conceptos para tener en cuenta en torno a esto. La empresa que es la dueña del producto es responsable, como se dice el refrán, de la cuna a la tumba. Legalmente establecido esto. Entonces, nosotros vamos a controlar la fuga rápidamente para que deje de salir el contaminante y vamos a hacer un control inicial del derrame. Pero quien se va a tener que hacer cargo posteriormente de trasvasar la sustancia a otro camión, de hacer una remediación del sitio contaminado, o sea, tratar de volver el lugar que se contaminó a su estado anterior a la contaminación. Si se contaminó el suelo, si se contaminó el agua, hay que remediar, sacar esa tierra, tratarla y poner tierra nueva. Eso están obligados a hacerlo por parte de la empresa, que es la dueña de la sustancia, ¿sí? Porque uno cuando genera una sustancia se hace cargo también de los residuos que esa sustancia genera. Y apaguen lo que sí los micrófonos, chicos, que hay alguno que lo tiene abierto. Y la otra que hay que tener en cuenta es que a diferencia de un incendio, en lo que es incidentes químicos, las empresas están obligadas legalmente a restituir los gastos al sistema de emergencia. Esto significa, nosotros usamos un traje clase A por un incidente en una fábrica y ese traje clase A ya lo tenemos que descartar porque, bueno, el grado de contaminación que tuvo fue muy grande, la exposición y demás. Bueno, la empresa está obligada a reponernos los trajes químicos, la espuma, los absorbentes, todo lo que hayamos podido utilizar para el control del incidente, ¿sí? Son 2 o 3 cuestiones para tener en cuenta y son ellos quienes se van a llevar los residuos. Acá hay que ser muy inteligente, porque si yo voy a un vuelco de un camión y encuentro 3 tambores y obturé la fuga y los levanté, ya no pierde más, descontaminé la zona, qué sé yo, y después me los llevo al cuartel, olvídense, porque esos tambores van a quedar eternamente dentro del cuartel, porque nosotros no estamos inscritos como generador de residuos especiales, entonces nadie se los va a venir a retirar. Entonces, y eso implica un gasto, claro está. Entonces, en el incidente se asegura hasta que venga la empresa y la empresa se haga cargo con sus profesionales de seguridad y higiene, con sus profesionales químicos y demás. Hacemos la primera aproximación al incidente, en definitiva. Miren, para que se den una idea, quienes no están acostumbrados, algunos ya lo vieron, pero para quienes no, perdón, este no, un segundito. Miren, esto, que no va a tener audio, es un incidente químico. Algunos ya se los he mostrado y otros ya lo han visto. Esto es un incidente químico. Esto se da en una carretera, no tienen audio ustedes, así que se los voy comentando. Este incidente se da en una carretera en Illinois, en Estados Unidos. Lo que ustedes están viendo en primera persona es la cámara de un patrullero que sale a una llamada por el vuelco de un camión en un camino rural que aparentemente sería un camión de amoníaco, ¿sí? Un camión que transportaba amoníaco. Bueno, el policía sale, camino al lugar. Acá un poco nos habla del amoníaco, es un gas de color acre, muy venenoso y corrosivo, que en el contacto con la piel genera enrojecimiento, dolor, quemaduras graves, e inclusive va a generar la muerte de la persona en una exposición muy aguda. Bueno, fíjense, acá pongo pausa. Nosotros llegamos en el incidente y yo ahí, quizás yo ya estoy a 50 metros. Ahí es donde el policía se debería haber parado, ¿sí? Ahí debería haberse bajado, debería haber agarrado, pobre, ¿no? Con el diario El Lunes somos todos comandantes, pero un poco analizando lo que se debería haber hecho. Esto fue en el año 2000. El policía ahí debería haber bajado del patrullero, debería haber agarrado de los binoculares, haber identificado que había una fuga de gas, porque fíjense que la fuga se denota, ¿sí? Y debería haber llamado por radio y decir, che, estoy ante una fuga de gas, el camión volcó, se rompió alguna junta, está tirando el gas, y yo veo una persona tirada sobre la calle y al costado otro auto. O sea, si hay 2 vehículos, como mínimo puedo pensar de que tengo 2 víctimas.
No, el policía no siguió los procedimientos y llegó hacia el incidente mismo. Fíjense, tenemos un camión chico, una pipa chica, que chocó contra otro vehículo, el cisterna se volcó, el tanque se abrió y empezó a emanar este amoníaco en forma gaseosa. Y ahí vemos una persona tirada. ¿Qué hace el policía? Tiene como si fuese un collar, donde él, sin necesidad de usar las manos, él, cada vez que las cuerdas vocales se activan, emite sonido, ¿sí? En la radio de él. Ustedes no lo escuchan porque no tiene audio Zoom. Pero el policía va, agarra su botiquín de primeros auxilios y se acerca a tratar de ayudar a la persona que está en la mitad del incidente. Les repito, ustedes no lo escuchan, pero la persona ya empezó a toser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sumamente irritante. El policía quedó en la mitad de la nube de este humo, acá ya empieza a toser mucho, el policía se desvanece, ¿sí? Empieza a respirar de forma agónica, ya no puede respirar, y fíjense que tanto el policía como la víctima que había salido ya no pueden respirar, ¿sí? Y entran en un paro respiratorio y están inconscientes. Lo mismo sucede con el chofer del auto que está chocado enfrente. Tampoco lo escuchan, pero en realidad ya están llegando los bomberos. Miren, yo voy a adelantar un poquito. ¿Ven? Ya está. ¿Cuánto faltaba? 30 segundos. Presto, tranquilo. Ya están llegando. Pero más adelante me dijo, dentro de 10 días, me dijo. Porque a ellos lo voy a hacer dos ahí. Tiene que hacer toda la viga de vuelta, tiene que levantar, ya van a levantar el ladrillo. Perdón, chicos, por favor, les pido que silencien todos los micrófonos. Levantar la ¿Puede columna y ya hacer el cadenado. Flor, ahí está. Gracias. Ahí está. Fíjense, los bomberos lo que bajaron, obviamente con protección respiratoria, lo que van a disponer ahora es decir, bueno, ya llegó la ambulancia también, fíjense, no se pone al lado del incidente, lo que están haciendo los bomberos en realidad es, van a montar una línea, y con esa línea van a hacer un cono de protección y van a precipitar el gas. Solamente, igual el procedimiento no sé si es el más correcto que correspondería, pero van a precipitar el gas solamente para extraer los cuerpos, ¿sí? De las dos personas. Fíjense que ahora lo adelanto. ¿Sí? Obviamente con sus equipos de protección, lo que están haciendo es precipitar el gas y logran hacer la extracción de estas personas. ¿Sí? Entonces, fíjense, a veces es un segundo, pero ese segundo alcanza para... Esperen que apago el video, no me quedo prendido. Ese segundo alcanza para que las personas pierdan la vida. Volvemos al video, al power. ¿Hasta acá alguna duda o venimos bien? Jefe, consulta. Sí. Usted dijo que son 50 metros de distancia inicial. Sí. Eso hablando durante el día. No, la distancia de aislamiento inicial es la misma, ahora después lo vamos a ver. Pero es el procedimiento inicial al arribo al lugar. Una vez que uno reconoce el incidente e identifica la sustancia, ya la guía después de Siquime, es muy buena tu pregunta Marcela, ya la guía de Siquime me va a decir, la zona de aislamiento inicial es de 30 metros. Bueno, si estoy a 50 estoy bien. Si me dices a 60 voy a tener que aislar un poco, ¿sí? Pero eso me lo va a definir después la guía. Pero como a ciencia cierta, cuando vos llegás al lugar, la mayor parte de las veces no tenés los datos de qué sustancia es, o sea, terminás de identificar la sustancia en el terreno, lo que termina pasando es que vos recién ahí buscás los datos de la sustancia. Entonces vos establecés como un procedimiento estándar, decís, bueno, 50 metros a favor del viento, salvo cuando se dan sustancias inflamables, como podría ser un tanque de gas, un tanque que esté prendido fuego, inclusive, que ahí se recomienda extender esa zona a 100 metros, ¿sí? Un Zeppelin de gas que está todo prendido a fuego. Entonces ahí se recomienda la distancia de aislamiento inicial ampliarla a 100 metros, ¿sí? Por eso es lo que le digo, hay cuestiones que las vamos a ver muy generales, pero esto lleva una profundidad enorme de muchísimo tiempo de análisis de cada caso en particular, ¿sí? Una vez que planifiqué la operación, que ya definí las zonas, que establecí dónde está el puesto de comando, que preparé todas las cuestiones, vamos a tener que ingresar. Para ingresar,
Esto muchas veces no lo vamos a hacer nosotros por no contar con el material, quizás tengamos que generar todo el entorno de trabajo hasta que llegue el apoyo especializado. Cuando llegue ese apoyo especializado va a ingresar a la zona caliente. Ahora, ¿con qué traje va a ingresar? Bueno, eso va a depender del riesgo de la sustancia. Pero a rasgos generales tenemos 4 niveles de protección. Nivel de protección D, que es el común, el que usamos nosotros, el equipo de protección estructural para incendios. Y vamos a decir, bueno, pero es un incidente químico. Sí, pero si estamos hablando de gas, de gasoil, de nafta, de querosén, estamos hablando de una sustancia que es inflamable, una sustancia que podría ser explosiva, la realidad es que un traje plástico no me sirve para nada. Al contrario, mi equipo de protección va a ser el nivel de protección contra incendios. Esto me lo establece la guía de SIKIME, ¿sí? Si es un incidente de una sustancia que no genere mayores riesgos respiratorios, me va a alcanzar con un nivel clase C, que son los mismos trajes que estamos utilizando ahora, los Tyvek, para la descontaminación en las zonas con riesgo biológico por el tema del COVID, ¿sí? En este caso, el traje nivel C es antisalpicadura, que se le dice. O sea, lo que busca es evitar de que esas salpicaduras puedan tomar contacto con el cuerpo de la persona, ¿sí? Fíjense inclusive que el nivel de protección respiratoria que tiene no es un autónomo, es una máscara con filtros, ¿sí? Se suele usar más que nada quizás para lo que es la descontaminación, ¿sí? Como una franja intermedia entre el riesgo alto de la zona caliente y descontaminar para que la gente salga hacia la zona fría. Y después, para las intervenciones un poco más complejas, tenemos los trajes nivel B y los trajes nivel A, ¿sí? La diferencia es el encapsulamiento. En el traje nivel B, la protección química del traje es muy alta, se usa ya con equipo autónomo, a diferencia del traje nivel C, pero fíjense que no está encapsulado, ¿sí? O sea, el traje no está sellado al vacío, por decirlo de alguna forma. Tiene algunos lugares donde eventualmente podría entrar el líquido. Lo que tiene es que, bueno, uno cierra, sella lo que es las botas, sella lo que es las mangas de los guantes, pero principalmente es un traje con mucha resistencia química y que tiene ya incorporado el equipo de protección autónoma, el autónomo a diferencia del traje nivel C. Y el traje nivel A es el de mayor nivel de seguridad, que es lo que les digo, no se usa cotidianamente, o sea, es para casos muy eventuales ante sustancias sumamente peligrosas, principalmente ácidos, sustancias que tengan que ver con riesgo de inhalación tóxica, sustancias que podrían ser utilizadas como arma biológica o arma química, como en el caso del anthrax, el gas mostaza y demás. Pero ¿qué tiene eso de interesante? El equipo autónomo está dentro del traje, no afuera, ¿sí? Se cierra con un cierre que es hermético, que está desde la espalda, o sea, me tienen que ayudar a vestir, como en realidad como el procedimiento general, y el aire que yo exhalo, ¿sí? Yo tomo aire desde el cilindro y yo lo exhalo a través de la máscara. El aire queda contenido dentro del traje, entonces ese traje se empieza a inflar, con lo cual adentro del traje hay más presión de aire que afuera. Si eventualmente hubiese una pinchadura, eso me sirve también de protección para que salga aire desde adentro y no que ingrese aire contaminado desde afuera, ¿sí? Un poco el mismo pensamiento lógico que cuando usamos el autónomo. Yo lo uso a demanda, pero si eventualmente se engancha la máscara o se rompe la máscara, si se pierde la hermeticidad, sale aire a presión positiva, ¿sí? Entonces, un poco es el esquema. Como regla general, hay que tomar en cuenta que si yo voy a trabajar con un traje nivel B, la descontaminación se hace con un nivel menor, con el traje nivel C. Lo mismo con si uso un nivel A, ¿sí? Un poco esa es la idea, ¿sí? De que puedan identificar el especialista qué nivel de protección necesita de acuerdo a la sustancia. No se usa porque sí siempre un traje nivel A, primero porque genera mucha deshidratación, o sea, vos transpirás como testigo falso. Cuando terminás el incidente vas a ver que tenés un charquito de agua metido en las botas, esa es tu transpiración que queda contenida dentro del traje. Y después porque es carísimo, entonces si no se justifica, no tiene razón de ser. Si yo voy a tener que, como vamos a ver ahora en un video, voy a tener que jugar con cerrar una llave y el ácido me va a caer encima mientras yo hago esa maniobra, obviamente ahí voy a usar un traje nivel A, ¿sí? Ahora, si es solamente absorber la sustancia que quedó derramada en el piso, quizás no haga falta, ¿sí? Entonces eso lo va a definir el especialista cuando ingresa a la zona caliente a trabajar, ¿sí?
Una vez que yo planifiqué la operación y determiné los equipos de protección que tengo que utilizar para ingresar a la zona caliente, la primera operación que va a hacer siempre el especialista es resolver el incidente. O sea, controlar la fuga, cerrar una llave, taponar un agujero en el tanque, lo que fuere, pero va a tener que hacer que el contenido del tanque deje de salir en definitiva. Eso se llama control de fuga. Y para eso están los kits de obturación. Los kits de obturación son cajas que en definitiva la mayor parte de las veces se construye, no se compra armada, que tiene materiales. Tiene sunchos como los que se venden en la ferretería, tiene tapones, tiene mazo de goma, nunca metálico por las dudas que pueda explotar, tiene cuñas, tiene unas piezas cónicas que una las apoya en el agujero, la empieza a martillar con el taco, con la masa de goma, eso va ingresando y va obturando la fuga. En definitiva, lo que va a hacer es controlar la fuga. Para que se den una idea de qué es un control de fuga, esto es un simulador, lo que les voy a mostrar. ¿Sí? Es la misma imagen, pero en video. Díganme si se ve bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, esto es un simulador de fuga de amoníaco. ¿Sí? Es un carro que se transporta, se lleva al lugar. Sí, se ve. Lo que tiene es la manga de incendio conectada, en definitiva, y eso que está saliendo es agua. Ahora imagínense el estrés psicológico de quien tiene que operar cuando sabe que lo que está saliendo de ahí eventualmente puede ser un ácido que lo mate. O sea que donde te toque el ácido en la piel, te empieza a comer la piel, te empieza a comer los músculos, o sea, vos dependés exclusivamente de tu equipo de protección. O sea, es un riesgo muy grande. Esto que están haciendo ellos en este simulador es un control de fugas, ¿sí? Fíjense que ahí le están poniendo un parche grande en la fuga del tanque, y lo que lo está haciendo es sunchando para contener la fuga. Nosotros tenemos herramientas que se podrían utilizar para hacer esa misma maniobra, como es los minicojines. Uno apoya el minicojín en la pared del tanque, lo suncha, como está haciendo el operador ahí, y después uno infla el minicojín y el minicojín termina obturando la fuga. ¿Se entiende? Eso se usa para los tanques cilíndricos, como en este caso, ¿sí? Y lo que están haciendo los operadores al costado es, por ejemplo, ajustar llaves, poner tapones, ¿sí? Eso es controlar la fuga, lograr de que la sustancia deje salir del tanque. Se lo voy adelantando, porque en definitiva es eso, ¿sí? Fíjense que lo que ponen, ahí ya vienen para distintas medidas, son como cobertores para los caños, entonces directamente aflojan las tuercas, lo colocan arriba del caño y ajustan ese cobertor. Entonces lo que van haciendo con diferentes herramientas es obturar los distintos tipos de fuga que podrían encontrarse en el incidente, ¿sí? Esto se puede practicar, inclusive el otro día estábamos con Nico en la guardia y con Carlos diseñando uno para hacer unas prácticas en el cuartel y que sea transportable. En realidad yo armo a veces muchos simuladores para la consultora para dar las capacitaciones. Entonces digo, lo preparo y lo traigo, así lo probamos acá en el cuartel, ¿sí? Pero fíjense que de a poco eso va logrando obturar la fuga. ¿Qué contra hay? Cuando uno planifica esta operación, este control de fuga, el problema que va a tener es que tiene que tomar en cuenta, esperen que pongo de vuelta esto, tienen que tomar en cuenta que en el momento de la planificación, cuando el operador se pone el autónomo, el cronómetro empieza a bajar. Van a tener un tiempo largo en llegar hacia el incidente, porque uno no entra corriendo al incidente. Tiene que transportar grandes cajas. Imagínense, el kit de obturación de fugas es pesado, es grande, porque uno no sabe qué herramientas va a necesitar en el lugar. Y una vez que ingresó, no es que puede salir a buscar más, che, dame que me olvidé tal cosa. Uno necesita entrar con todo el equipamiento que estima que va a necesitar trabajar. Llega hacia el incidente, o sea que ya ahí se gastó gran parte del equipo autónomo. Imagínense un equipo encapsulado, nada, es el aire que te quedó en el autónomo. El tiempo que utilizás para controlar la fuga, y después necesitas el tiempo para recoger los materiales, salir, descontaminar los materiales y tu traje, y que todavía te siga sirviendo el autónomo. Si uno se agita, si uno se pone nervioso y empieza a hiperventilar, ese autónomo va a durar muchísimo menos, y una operación que yo en completo lo podría usar en 30 minutos, por ahí me dura 10. Entonces, es fundamental planificar todo.
hasta las herramientas que se van a usar para el control de fugas antes de ingresar. El especialista va a hacer una revisión, va a perimetrar todo el incidente con los binoculares y va a ver la fuga y va a decir, bueno, para esta fuga yo voy a necesitar esta herramienta, esta otra herramienta y esta otra herramienta y este accesorio. Bueno, y ingresan y hacen la obturación de fuga. Una vez que se resolvió el incidente en cuanto a lo que es la fuga, o sea, dejó de salir del tanque el contenido, sea un gas, un sólido, un líquido que esté saliendo del tanque, lo que vamos a hacer es controlar el derrame. O sea, ya dejó de salir, pero hay un montón que quedó derramado, ¿sí? Para eso, a diferencia del otro que se usaba un kit de obturación, acá lo que se usa es un kit de derrames, ¿sí? Que en definitiva es material absorbente que va a absorber, valga la redundancia, por ejemplo, el líquido, ¿sí? En el caso de los gases no hay problema, pues se van a ir para la atmósfera, ¿sí? Si es que son más livianos que el aire. Pero si son líquidos, va a quedar el líquido derramado, por ejemplo, sobre la ruta. Ahí lo que se usa es, por ejemplo, nosotros tenemos absorbente mineral, como la vermiculita que tenemos en la unidad. Esto puede venir así a granel, como lo tenemos nosotros, o puede venir ya preparado en paños y en chorizos. Los chorizos justamente se utilizan para generar un dique de contención alrededor del derrame para que deje de fluir hacia otro lugar, y una vez que yo genere ese dique de contención con los chorizos, adentro voy a poner los paños o voy a poner el material a granel que yo tengo en baldecitos. Entonces lo voy desparramando, no lo tiro y que salpique, lo voy desparramando superficialmente de a poco, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Para lograr absorber todo ese derrame. Una vez que logré absorber todo ese derrame, lo junto con una pala antichispa, ¿sí? Y eso va a parar a una bolsa que se va a utilizar para lo que es disponerlo como residuos, para que se den una idea más o menos de cómo es esta operación. Derrame. Esto es de una empresa que se dedica a vender kit antiderrame, ¿sí? Yo lo adelanto así no se aburren. Se pone el traje, este es un derrame hipotético, algo chiquitito, lo que quieren hacer es mostrar cómo se utiliza. Con las barreras absorbentes se va a delimitar el área, ¿sí? Las va a ir poniendo alrededor del derrame. Este derrame puede ser chiquito como esto, puede ser un derrame grande, ¿sí? Una vez que perimetró todo con esos chorizos, que nosotros también lo podríamos hacer con el mismo material granulado que tenemos, vamos haciendo como un cordón, dejando de a poquito, ellos ahora lo que van a ponerle arriba del derrame son las almohadillas absorbentes, que sería lo mismo a ponerle a granel en la vermiculita que tenemos arriba de la unidad, ¿sí? Va a ir poniendo en diferentes lugares hasta cubrir todo lo que es el derrame y absorber la sustancia que está derramada, ¿sí? Una vez que termina de absorber toda la sustancia, ¿ven? Esta sería la versión con el material granulado. Una vez que termina de absorber todo, lo que va a hacer es empezar a juntarlo. Esto se hace con una pala plástica o antichispa, ¿sí? Y todo ese material, yo no caminaría adentro del área por una cuestión de prolijidad, solamente, eso va dentro de una bolsa, esa bolsa se la sella y se le identifica como residuo peligroso, ¿sí? Esta bolsa tiene que ir a descontaminación, o sea, tienen que ir a tratarla para que no genere un riesgo, porque si yo esta bolsa voy y la tiro en el basural, es exactamente lo mismo que no haber hecho nada. Lo único que hago es cambiar de lado la contaminación, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, planifico la operación, determino los equipos de protección personal, resuelvo el incidente, o sea, tapono la fuga, controlo el derrame, absorbo todo lo que había derramado alrededor del incidente. Acá, bueno, se pueden presentar dos situaciones, que en paralelo, que el tanque pueda llegar a tener un incendio, lo cual es bastante complicado. En este caso, en general, se trabaja con monitores. Es sumamente importante, en caso de llegar y que haya incendio, analizar lo que dice la guía de SEKIME, o sea, respecto de, che, no use agua, si yo veía una X en el panel naranja y no puedo usar agua, porque eventualmente voy a generar o una explosión o voy a generar la emanación de gases tóxicos, entonces voy a empeorar la situación, pero por ahí hay situaciones donde me dice use espuma, entonces yo le tenga que adicionar espuma al agua que yo estoy tirando sobre el incendio,
o que el riesgo de explosión sea tan grande que yo lo único que vaya a hacer es voy, pongo el monitor, dejo que quede enfriando el tanque y repliego al personal. O sea, no voy a exponer a nadie a que se ponga a trabajar al lado arrodillado, que si el tanque revienta se lo lleva puesto. Entonces quizás como mucho la aproximación es para montar un monitor, ¿sí? Y lo otro que tenemos es el rescate de las víctimas. Las víctimas siempre hay que tomar en cuenta de que si quedaron dentro de la zona roja, yo cuando las voy a sacar para la zona tibia tiene que salir y descontaminarse como nosotros. Porque si la ropa está impregnada, por ejemplo, de ácidos, cuando el médico lo agarre para subirlo a la ambulancia, no solo contaminé la ambulancia, sino que le quemé las manos al médico, toda la ropa está llena de ácido. O sea, hay que descontaminar a la persona, ¿sí? Y cuando yo ya terminé de controlar la fuga, controlar el derrame, ya recogí todos los materiales y demás, paso a descontaminación. Que la descontaminación, en realidad, procedimentalmente sí, tiene distintas piletones por donde uno va pasando, donde se hace un cepillado general, donde se le va sacando, diluyendo con agua la sustancia que tiene contaminada en el traje. La realidad es que la mayoría de las veces lo que se termina haciendo es agarrar una línea de 38 y empezar a lavar a la persona, y como mucho se la cepilla, más cuando son incidentes grandes. Por el tema de las sustancias que eventualmente pueden haber quedado en el traje, cuando yo diluyo con el agua, le voy disminuyendo el riesgo. Entonces, no es que pasa tanto. El tema de las piletas, en definitiva, es por una cuestión de establecer el protocolo. Pero después sabemos de que a veces la falta de materiales o la dificultad de implementarlo hace que se busque lo práctico. Hace un tiempo había estado haciendo con el ingeniero Méndez, que era el director de materiales peligrosos de la Brigada de Riesgos Especiales de la Federal, el posgrado en la Universidad de San Martín. Y él lo que nos decía es, una sola vez en todos mis años de experiencia he hecho la descontaminación con piletas, porque la realidad es que a veces es tan poquito la exposición que tuvo, que lo que hacemos es traer la línea y descontaminar a la persona con la línea y se acabó, ¿sí? Pero sí hay que determinar líneas de descontaminación, justamente es la diferencia entre la zona fría y la zona tibia, para descontaminar a la persona. Hay que ver qué es lo que hay que descontaminar, principalmente tomando en cuenta de que por ahí yo necesite algún aditivo de neutralización. Cuando es un ácido, a veces se le pone una base, y bueno, nos vamos a meter en eso, no se preocupen. Pero para disminuir el riesgo de la sustancia, para eso lo mejor que puedo hacer, que ya el tiempo me lo va a permitir, es pedirle un asesoramiento profesional para ver cada caso puntual, ¿sí? Pero lo importante es dejar todo el riesgo químico, dejarlo en el incidente, no trasladármelo hacia la zona fría donde tenemos la gente, los periodistas, el resto de las unidades, de los equipos de emergencia. El incidente tiene que quedar ahí adentro hasta que después venga la empresa dueña de esa sustancia y se encargue de, como decíamos recién, hacerle el trasvase de la sustancia, hacer la remediación del sitio contaminado, ¿sí? Y una vez que se terminó todo eso, todos los residuos que quedaron impregnados, como por ejemplo trajes que ya veamos de que no van a servir más, que están sumamente deteriorados, los materiales que usamos para absorber esa sustancia, todo eso va a ir a parar a bolsas que se van a sellar, se van a identificar como desecho peligroso, y la empresa, que como les decía, es responsable de la cuna a la tumba, la empresa se va a tener que llevar esos residuos y los va a tener que tratar como generador, en definitiva, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda puntual con lo que vimos? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo, jefe, no sé si lo hizo o no, el tema del agua esa después de que se hace la descontaminación en las piletas. ¿Qué es lo que se hace? ¿También se ponen tachos y se traslada? Sí, por eso es lo que yo te decía recién. Si uno genera los piletones, la realidad es que por procedimiento estaría bien, pero la realidad es que si uno genera esos piletones, después es difícil, porque la realidad es que el agua en teoría tiene algún grado mínimo, pues está súper diluido, pero tiene un grado mínimo de contaminación eventual. Entonces no sería lo correcto ir con esos piletones y vaciarlos en la rejilla de la calle. Entonces ahí te generás más residuos para después tener que trabajar. La realidad, como nos decía el ingeniero Méndez cuando nos daba materiales peligrosos, es tan poquita la contaminación eventual que puede quedar sobre los trajes o sobre la herramienta, no estás hablando de los grandes, el gran charco de ácido que quedó al lado del camión.
estás hablando sobre lo que te quedó arriba del traje, que la realidad es que no va a generar, con la dilución de mucha agua, no va a generar un efecto peligroso. Entonces, generalmente lo que hace es se lo baña mucho, se lo cepilla, y listo. ¿Sí? No hay esos grandes procesos de descontaminación, porque además después generás mucho residuo. ¿Por qué digo que generalmente no se usa tanto? Porque si vos llegás y tenés víctimas en el lugar, vos necesitas que rápido esas víctimas estén en el incidente. Y nunca llegás con 40 personas a un incidente. Vos llegás a veces con una dotación de 3, 4, 5 personas. Entonces, entre que se empieza a armar todo el equipo de trabajo y demás, no tenés, si vas a trabajar en el control del incidente, hay alguien que necesitas que se esté encargando de la descontaminación. Y muchas veces no está. Y ya te llegan las ambulancias y vos tenés víctimas que no pueden respirar, de que tienen la piel quemada, entonces necesitas sacarla rápido. Entonces lo que se suele hacer es, se ponen 2 camiones paralelos, se ponen 2 camiones paralelos, y desde arriba del camión, con un buen cono de agua, con buena presión, se va lavando a las personas. Y las personas van pasando, se las descontamina, se les saca la ropa que puede haber quedado impregnada, y rápido se la entrega al personal médico para que se lo lleve, ¿sí? Uno no tiene a veces con las víctimas tanto tiempo de generar un área de descontaminación tan prolija, ¿sí? Una cosa es la teoría de manual y otra cosa es a veces lo práctico del incidente en sí mismo, ¿sí? Bien. Quien ya conozca la guía de Siquime y no quiera verlo de vuelta, que diga, no, ya la tengo muy clara, sea feliz. Un poco la idea era hablar de la operación en lo global. Quien quiera aprovechar a repasarlo, o los bomberos nuevos que todavía no lo vieron, nos quedamos y vemos cómo es el uso de la guía de Siquime, un ratito más, y después terminamos. Lo que sí quedan 6 minutos, o sea, cuando se corte nos volvemos a enganchar. Pero quien ya la guía de Siquime tenga súper clara, olvídese, no se haga problema. Sí, Agustín. No, quería hacer otra pregunta, ya que estamos viendo en las fotos los barriles. A ver si los barriles Sí. también es obligatorio que tengan algún pictograma Sí. cuando llevan materiales peligrosos, o es un pictograma diferente al de los camiones. Bien, es muy buena tu pregunta. Ahora vamos a ver la parte de identificación, ¿sí? Pero fíjate, estos barriles que nosotros veíamos acá en reconocimiento no tienen nada. Formalmente, ahora, por ley en la República Argentina, todos esos tambores deberían llevar estos pictogramas, ¿ves? Que vemos acá, los pictogramas arriba, esos 9 pictogramas, donde representan las sustancias que son mutagénicas, que pueden generar cáncer y demás, que es el primero, donde tenemos la estrella en el pecho de la persona. Arriba vemos las sustancias que están bajo presión, los que son gases bajo presión. Abajo vemos los corrosivos, ven que hay 2 pipetas que están comiendo la mano y un metal. Al costadito tenemos los oxidantes, como podría ser el oxígeno, que son sustancias que no se prenden fuego, pero que ante fuego pueden violentar mucho la situación, ¿sí? Arriba tenemos las sustancias de toxicidad aguda, o sea, esas sustancias que son tóxicas, valga la redundancia, la famosa calavera. Abajo las sustancias que pueden ser como irritantes, que necesitan, por eso tiene ese símbolo de ¿cómo se dice ese símbolo? Exclamación. Como ojo, cuidado, esto puede ser irritante. Después tenemos las sustancias inflamables, y esas 2 últimas, la de arriba, ven que hay como un río y un árbol y un pez. Bueno, son sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente, y abajo es como una granada explotando, son las sustancias que son explosivas. Igual lo vamos a ver ahora en lo que es la parte de identificación propiamente dicha, que es cómo se usa la guía de Siquime, ¿sí? Como les dije, el que quiera, que ya no tenga dudas y ya conozca la guía, si quiere irse, sea feliz. Yo ahora voy a aprovechar de que los bomberos nuevos todavía no vieron el uso de las guías y nos vamos a explayar un poquito al respecto. Bien. Volvíamos ¿se acuerdan de que nosotros hablábamos al principio de que primero reconozco la presencia de un incidente con sustancias peligrosas y después tengo que identificar la sustancia? Y que para eso yo me iba a basar en ese panel naranja y en ese pictograma, que es el rombo que está al costado, ¿sí? Ahora, yo tengo que entender cómo leer, cómo interpretar esos datos, ¿sí? Para eso me voy a basar en la guía de Siquime, ¿sí? Que es la que tenemos acá en la guardia y que tenemos arriba de las unidades. Como les dije, ese panel naranja tiene 2 partes. La parte de arriba que identifica el riesgo de la sustancia, o sea, no me dice qué sustancia es, pero me dice cuál es el peligro al que me estoy exponiendo,
y la parte de abajo, que es el número de documento de la sustancia, en definitiva. Es el número ONU, el número de las Naciones Unidas. Yo cuando entro a la guía de Siquime, van a ver de que, ahora igual lo vamos a ver, la guía de Siquime, si uno la pone de perfil, va a ver que tiene blanco, amarillo, azul, naranja, verde y blanco de vuelta. Las hojas tienen color, ¿sí? Si uno la pone de canto, va a ver de que la guía de Siquime tiene distintos colores. Justamente porque cada una de estas sustancias yo las puedo encontrar de diferente forma. Si yo lo que quiero identificar es el número de Naciones Unidas, me voy a ir a las hojas amarillas, y en las hojas amarillas las voy a buscar por número creciente, o sea, voy a buscar 1420, 21, 22, 28, acá está. Esto es número ONU, 1428 es sodio. Me puede pasar a la inversa, que yo no sepa el número de las Naciones Unidas, pero sepa cuál es la sustancia. Entonces, la voy a buscar por orden alfabético en las hojas azules. Voy a buscar sodio y me va a decir lo mismo. Esto es número ONU 1428. O sea, yo puedo llegar a identificar la sustancia por el nombre o por el número de las Naciones Unidas. Con lo que quiero decir con esto es, las hojas amarillas y las hojas azules dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Este panel naranja es obligatorio en todo lo que es transporte. Todos los camiones, los trenes, los barcos que llevan sustancias peligrosas están obligadas a tener este panel naranja. No los tambores. Los tambores van a estar identificados con los símbolos que vimos recién, ¿sí? Del sistema globalmente armonizado. Pero los camiones van a llevar siempre este panel. Es fundamental de que ustedes cuando lleguen al incidente, lo primero que busquen son estos paneles, ¿sí? En algún lado. Tienen que localizarlo, buscarlo y reconocer cuáles son los números. Puede pasar de que muchas veces no esté adherido al tanque, sino que esté en una placa como exterior, agarrada al chasis. Ahí hay que tener cuidado de que no se rompa y no se salga, porque a veces suele salir volando, ¿sí? Pero si no, por lo general están agarradas como si fuese un imán al tanque cisterna, ¿sí? Entonces dijimos, la parte de arriba identifica el riesgo de la sustancia, la parte de abajo le da el nombre a la sustancia. Bien, esto tiene 9 clasificaciones que, repito, es importante que las conozcan, pero no pretendan acordárselas de memoria, porque el que no está familiarizado no se las va a acordar de memoria. Y aunque se las acuerdes de memoria, la realidad es que vas a usar la guía igual, porque no puedes confiarte en tu memoria todo un operativo, ¿sí? ¿Vieron ese panel que yo les decía hace un ratito? Perdón, ese que está al lado, ese pictograma que tiene arriba blanco y abajo negro, ¿sí? Eso se llama pictograma, que sería algo parecido a estos pictogramas que están acá, ¿sí? Eso tiene un fondo de colores. Cuando ustedes ven ese fondo de color, y ese fondo de color es verde, es una sustancia que no es inflamable ni es tóxica. Cuando es naranja, significa que es explosiva. Cuando es rojo, significa que es inflamable. Cuando es azul, significa que es reactivo con el agua. Cuando es amarillo, oxidante. Cuando es blanco, es tóxico. Con lo cual, si yo veo un panel que pueda resultar de fondo blanco y tiene un 6 incorporado abajo, yo digo, che, esto es una sustancia tóxica. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve este cuadrito? Para resumir todo lo que viene ahora después, ¿sí? Se va a cortar, así que salimos, entramos la última vez y ya con eso vamos a terminar, ¿eh? Pero vamos a salir porque se va a cortar.